Padre, estamos cerrando el año. Este es el último domingo. Podemos enumerar tus obras y darte gracias por todo lo que has hecho este año 2019 que cerramos esta semana. Padre, bendigo tu santo nombre por cada persona que vino a tus pies este año, por cada persona que se bautizó, por todos los que estuvieron en las escuelas de discípulos. Bendigo tu santo nombre, Padre, por los niños que nacieron este año. Los bendecimos por las pruebas que algunos afrontaron y están afrontando. También pedimos tu gracia, Padre, que podamos cerrar un capítulo en nuestra vida y abrir uno nuevo, con una nueva unción, con una nueva visión, con una dirección, con una convicción, con una claridad en lo que tú quieres de nosotros, Padre. Enséñanos a caminar contigo. No queremos tratar de acomodar tu palabra a nosotros, sino de nosotros acomodarnos a tu palabra, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos, Padre. Pongo en tus manos esta palabra. Trae dirección. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos necesitan la dirección del Señor en su vida? ¿Cuántos necesitan sabiduría de Dios? ¿Cuántos necesitan el respaldo de Dios? Necesitamos ayunar. Me emociona mucho el tiempo de ayuno porque en todos los ayunos que hemos hecho en los años pasados, Dios siempre trae dirección a mi vida. Siempre Dios me lleva a nuevos lugares en su presencia, a nuevas revelaciones en su palabra. Hay muchos testimonios de gente que ha sido liberada de muchas cosas en los ayunos, que han sido direccionados, clarificados en su mente, en su corazón. Así que el ayuno no es un sacrificio donde nosotros le demos algo a Dios para pedirle algo a cambio. El ayuno es un tiempo donde nosotros vamos a afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios y ser direccionados. Si tú sientes que tu carnalidad se ha desbordado, que esas sombras del pasado han regresado, que esos ojitos se van pispiretos para otros lados, necesitas ayunar. Si tú sientes que necesitas respuestas, no sientes el respaldo de Dios, que te está lloviendo sobre mojado, hay que ayunar, hay que buscar la dirección de Dios. Cada vez que vamos a abrir una etapa nueva en nuestra vida, necesitamos pasar tiempo en ayuno, despojarnos de nosotros mismos para escuchar al Señor hablar. Estamos tan llenos de nosotros mismos, estamos tan inmersos en el día a día que no escuchamos la voz de Dios. Hay mucho ruido en nuestro interior, hay muchas voces reclamando nuestra atención. En el ayuno todas esas voces menguan y solo queda la voz del Señor y podemos escuchar con claridad. Hay una etapa de desintoxicación. La primera semana normalmente es un poquito difícil. Dolores de cabeza, ansiedad, temblorina en las manos, ¿no? Pero si lo hacemos correctamente, cuando pasemos esa etapa, vamos a empezar a ser direccionados. Y cuando termina el ayuno, muchas veces miramos atrás y miramos la persona que éramos antes del ayuno y vemos grandes diferencias. Parece que han pasado 5 años de distancia, pero es porque solamente nos damos esa oportunidad de ponernos en la posición donde Dios puede hablar a nuestra vida y los cambios vienen, la unción se derrama, el Espíritu Santo hace grandes cosas. Así que yo les invito a que entren a este ayuno, que lo hagan bien, que lo hagan más allá de los parámetros. Ahí ponemos los parámetros básicos nada más, pero que vayan más allá y que tengan un tiempo a solas con Dios, que tengan un encuentro, pero no me refiero a un fin de semana, a un evento que llamamos encuentro, sino un encuentro personal con el Señor. Tengan su libreta a la mano, tengan la palabra de Dios abierta siempre y van a ver cómo Dios va a obrar en maneras muy
muy importantes en sus vidas. Amén. Hemos estado hablando también mucho del reino de Dios. Jesús habló muchísimo del reino de Dios. Es el tema que más predicó Jesús. Cuando Jesús hablaba de arrepentimiento, Él no hablaba solamente de arrepentimiento como si ese fuese un fin en sí mismo. Él decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea que había una razón por la cual arrepentirse. Había una causa que merecía hacer cualquier cosa para obtenerla, que es el reino de Dios. Jesús no habló tanto de salvación. Sí, habló de salvación. No habló tanto de nuevo nacimiento. Habló mucho del reino de Dios. Incluso cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días predicando acerca del reino de Dios a sus discípulos. No hubo tema más importante, no hubo prédicas más importantes que escucharan los discípulos que el reino de Dios. Todo giraba en torno al reino de Dios. Y hemos estado aprendiendo mucho de eso. Sabemos que la salvación es un cambio espiritual. La salvación sucede en el corazón. El nuevo nacimiento es una regeneración espiritual. Pero el reino de Dios tiene que ver con un cambio cultural, con un cambio de mentalidad. La salvación es como salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo. Pero el reino de Dios es entrar a la tierra prometida. Son dos cosas distintas. Entre una cosa y otra había un pedazo de tierra que se llama desierto. Había procesos, había formación, había una desculturar, quitar la cultura antigua y establecer nuevos conceptos, nuevos principios, nuevos valores que tienen que ver con el reino de Dios. Los israelitas salieron de Egipto totalmente esclavos en su mente, totalmente desorganizados, totalmente sin conocer a Dios, sin poder relacionarse con Dios, sin poder vivir en dignidad, sin poder conocer la verdad. Y entonces, antes que ellos entren a la tierra prometida, antes que ellos entren al reino de Dios, Dios tenía que trabajar con ellos primero. Y acá es donde viene la formación, el discipulado, una reculturización, ahora lo dije bien, un tiempo de cambiar la cultura, la mente. Y en ese proceso estamos. Tenemos que cambiar muchas cosas. Venimos hablando desde el Congreso del Reino de Dios. Hemos hablado de la excelencia en el reino de Dios, de la justicia en el reino de Dios, de la autoridad, cómo funciona el reino de Dios. Y nos damos cuenta que es un reino totalmente distinto a lo que hemos aprendido en el mundo. Es una cultura nueva, son conceptos nuevos, son valores nuevos, principios nuevos. Y es que en el mundo aprendimos de Faraón, aprendimos a ser esclavos en Egipto. Pero ahora ya salimos de Egipto, ya cruzamos el Mar Rojo, ya no somos esclavos. Pero la mente sigue estando en Egipto. La mente sigue pensando como un esclavo. Por eso tengo que reformarte. Por eso tengo que reinstruirte, adoctrinarte en nuevos valores. Y ahí es donde viene el monte Sinaí. Ahí es donde viene la ley del Señor, los 10 mandamientos. Ahí donde viene la organización de las 12 tribus. Ahí donde viene seguir a la columna de fuego en la noche y la nube de gloria en el día. Ahí es donde viene todo ese aprendizaje nuevo que no aprendimos en Egipto, y que todo lo que aprendimos en Egipto no nos sirve para entrar a la tierra prometida. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, cambiar la cultura que heredamos de nuestros padres, cambiar la forma en que pensamos, la mentalidad, y empezar a adoptar nuevos patrones de conducta. Hablamos también de la sabiduría en el reino de Dios. Me impacta que
pedimos muchas cosas a Dios. Escucho que muchos están orando por su pareja o están orando porque se pague una deuda, pero casi nadie pide sabiduría a Dios. La sabiduría es la forma en que nos conducimos dentro de su reino. Necesitamos revelación. Aprendimos que la sabiduría no es inteligencia. La inteligencia es una cosa, la sabiduría es otra cosa. La inteligencia es horizontal, se aprende en la escuela, se aprende en la primaria, secundaria, en la carrera. Uno puede tener inteligencia, uno puede tener diplomas, uno puede tener doctorados, uno puede ser una persona inteligente, uno puede ser un supervisor en su empresa, un jefe no sé, en algún departamento de su trabajo, y ser una persona sumamente capaz y sumamente inteligente. Pero puede ser que esa misma persona no sea sabia en lo absoluto, sea una persona carente de sabiduría, que toma malas decisiones, que siempre está separándose, divorciándose, que está tomando decisiones incorrectas. Así que la sabiduría no es inteligencia. Está bien la inteligencia. Yo le decía a mis hijos el otro día, está bien la parte académica, pero lo más importante es la sabiduría. Y la sabiduría solamente viene de Dios. La sabiduría te da esa capacidad de discernimiento, de entender lo bueno y lo malo. Aunque lo malo esté vestido de bueno, tú lo puedes identificar. La sabiduría empieza cuando obedecemos a Dios. Es muy importante la sabiduría en su reino. Esta mañana yo estaba orando, siempre oro el Padre Nuestro, lo tomo como un modelo, y dentro de cada etapa de esta oración pues hago distintas peticiones. Y yo le decía al Señor, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi esposa, mis hijos, que mis hijos te conozcan de manera profunda, que mis hijos en esa revelación de tu persona lleguen a tener una relación personal contigo y sean santos como tú eres santo. Y mientras yo estaba orando en mi espíritu, en mi interior, yo le decía al Señor, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo tu reino viene? Y el Espíritu Santo puso dos palabras en mi corazón, así las asentó, tic, tic, las dejó asentaditas allá. Dos palabras. Una es obediencia y otra es justicia. Rápidamente abrí mi libreta devocional, apunté la fecha y escribí, venga tu reino. ¿Cómo? Obediencia y justicia. Practica la obediencia, practica la justicia, y el reino de Dios va a manifestarse en tu vida, en tu familia, en tu casa. La justicia de Dios, el reino de Dios. No es solamente adorar, danzar, levantar las manos, eso es parte, pero tenemos que practicar la obediencia y la justicia. Y una de las cosas más importantes que yo, ya que estamos tocando distintos tópicos acerca del reino y que tenemos que cambiar nuestra mentalidad para pensar conforme a su reino, es que es importante que entendamos también la paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Para qué sirve la paciencia? ¿Y por qué es importante en el reino de Dios que nosotros entendamos cómo es la paciencia? Así que si ustedes se dan cuenta, venimos hablando del reino y hemos tocado varios puntos como varios ingredientes que vamos echando para que vayamos nosotros acumulando la revelación y el conocimiento para que seamos aptos en su reino. Que no solamente tengamos salvación, que no solamente seamos herederos en un ámbito legal, sino que lo seamos en un ámbito práctico también, sino que caminemos en la tierra prometida, sino que entremos a todo lo que Él ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es la paciencia? Hay tres definiciones de paciencia. Uno es la capacidad de esperar, la capacidad que tenemos de esperar algo. Esperar la edad propicia para casarte, por ejemplo.
Requiere paciencia porque uno desde los 14 años, 15 años, ya está en la secundaria con las niñas allá, ¿no? Mandando cartitas. Pero uno no tiene la edad todavía para eso. Entonces uno requiere paciencia para esperar el momento propicio para entrar a una relación. Necesitamos paciencia para esperar una cosecha, por ejemplo. Si alguien siembra, no va a cosechar al día siguiente, necesita esperar. Las mujeres necesitan paciencia cuando se embarazan, porque no el bebé nace al día siguiente de la gestación, sino que hay un periodo de 9 meses que hay que esperar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, en medio de esta generación que lo quiere todo rapidito, que hay cosas que simplemente, no sé por qué, pero simplemente requieren tiempo. Dios así lo hizo. ¿Por qué Dios no creó el mundo en un segundo? Él no creó el universo en un segundo. ¿Por qué Dios tomó 6 días para crear el universo? ¿Por qué lo hizo por etapas? La respuesta es que hay cosas que llevan tiempo. Hay cosas que se hacen por etapas. Y nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Otra definición de paciencia es la capacidad de tener paz en medio de la tormenta. También eso es paciencia. Que uno viva confiado. Aunque no tengo dinero y mañana hay que pagar ciertas cosas, yo confío en ti, Señor. Aunque el diagnóstico médico es negativo, yo confío en ti, Señor. La paciencia es la confianza, la paz que tenemos cuando desarrollamos la habilidad de mirar la palabra de Dios y darle más peso a las promesas de Dios que a lo que nuestros ojos y nuestros sentidos físicos perciben. Eso es paciencia. Mantener la calma, no caer en la desesperación. Ay, no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, sino que confiar en Dios. Eso es paciencia. Y la tercera definición es la capacidad de hacer las cosas en su momento, sabiendo que no habrá resultados inmediatos. ¿Cómo necesitamos la paciencia? Es la capacidad de hacer las cosas en su momento, aunque no tengamos resultados inmediatos. Eso es paciencia también. Estábamos ayer comiendo ahí y me gustó algo que dijo mi hijo. Estábamos en la mesa y me decía: hoy es sábado, me toca regar mi planta porque está haciendo un experimento. Hoy me toca regar mi planta. Y eso es paciencia. Hacer las cosas en su momento sabiendo que no va a haber un resultado inmediato. Una persona que no tiene paciencia dice: bueno, ¿para qué la riego? Qué flojera. Hay que le dé el sereno y a ver qué pasa. No, la paciencia es que tú hagas las cosas en su momento, aunque sabes que no va a pasar nada en ese momento, sino como aprendimos en el tema de la sabiduría, que la suma de miles de pequeñas buenas decisiones nos va a dar una recompensa. Esas son las 3 definiciones de paciencia. En Mateo 9:35 al 38, a mí me impacta lo que vemos en este pasaje. Y yo quiero que este día nosotros entendamos que hay cosas que llevan tiempo. Si nosotros entendemos esto, no nos vamos a desesperar, ni nos vamos a desanimar cuando no veamos resultados inmediatos, porque eso es lo que quiere esta generación. Necesito una pareja, pastor. ¿Cuándo? Hoy. Nos amamos, vamos a vivir juntos. ¿Cuándo? Hoy. Relaciones sexuales, ¿cuándo? Hoy. Quiero ministerio. No, espérate, no, hoy lo quiero. Ya lo quiero. Oye, espérate, estás en un proceso maduro. No, hoy.
Quiero prosperar un negocio hoy, y como no obtenemos resultados inmediatos, nos desanimamos y tiramos la toalla muchas veces. Recuerdo cuando yo terminé mi carrera de ingeniería en sistemas computacionales, salí a buscar trabajo. Entonces yo iba a las empresas a buscar trabajo. Iba a Telcel, iba a Telmex, a no sé, muchos lugares. Y yo llegaba a buscar trabajo y me ofrecían trabajos pequeños. Yo, no, eso no. No, porque yo estudié, yo soy ingeniero. Sí, pero era inexperto totalmente. Soltero, inexperto, inmaduro. Y casi yo decía, no tiene un trabajo de gerente. Deme un trabajo de dueño. Quiero trabajar de dueño de la empresa. Casi eso decía. Y como no sucedía, porque el mundo no funciona así, yo me desanimaba. Hasta que entendí que hay cosas que llevan tiempo, que tenemos que aprender a desarrollar la paciencia en medio de una generación que no es paciente y que quiere todas las cosas al momento. Quiero triunfar, hoy quiero triunfar. Quiero bajar de peso, ya, pero ya. Voy un día al gimnasio, al día siguiente me peso, me frustro porque bajé 1 gramo nada más. Ya me frustré, ya, y entonces tiro la toalla. Entonces, ¿cuántas veces hemos tirado la toalla en procesos porque no vemos resultados inmediatos? El cuatrimestre pasado se inscribieron más de 70 alumnos en mi clase de fundamentos. ¿Cuántos terminaron? ¿20 qué? 23 terminaron. 23 terminaron. Necesitamos paciencia. Necesitamos entender que hay cosas que van a llevar tiempo. Restauración matrimonial, ya ahorita la quiero. No, lleva tiempo. El corazón de una mujer a veces necesita procesar cosas. El perdón a veces lleva tiempo. Somos humanos, estamos sujetos a debilidad y hay cosas que llevan tiempo. Si lo entendemos, no nos vamos a frustrar y vamos a saber que cada cosa que hacemos ya aportó para la solución del problema. Quiero un ministerio grande, ¿cuándo? Hoy. Quiero ser pastor de multitudes, ¿cuándo? Ya lo quiero. Oye, pero tu célula con esas tres, no, está fea esa célula. Cuando Jesús empezó a predicar, ¿qué es ese pasaje? Cuando Jesús empezó a predicar, Jesús no se daba abasto con las multitudes que le seguían. Él tenía que predicar en la mañana, antes del mediodía, después de comer, en la tarde, en la noche. La agenda estaba repleta de conferencias y él tenía que estar predicando en una aldea, luego en otra aldea, luego en otra aldea, luego en otra aldea, en explanadas, en campos, en playas, en todo lugar predicaba Jesús. Y la gente acudía para escucharle y cada vez eran más. Y Jesús no se daba abasto. Sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, resucitar muertos, todo eso hacía Jesús. Yo creo que en su humanidad Jesús empezó a sentir el bajón de lo que conllevaba todo eso. El cansancio, a pesar de que él en esencia era Dios, pero en su forma humana, en su versión de hijo de Dios, de cordero de Dios, pues obviamente él se cansaba y se agotaba y tenía que descansar y tenía que comer y tenía que dormir. Así que Jesús llegó a un conflicto y dice Jesús, bueno, ¿qué va a pasar, Dios? Padre, ¿qué debo hacer? ¿Cómo soluciono este problema? Tanta gente, no puedo atender a nadie de manera personal, tengo que atenderlos a todos de manera general. ¿Están siendo bendecidos? Sí.
Están recibiendo una bendición temporal, sí, pero no estamos alcanzando el objetivo por el cual vine, que es volver los corazones al Padre. Solo estaban siendo suplidos en una necesidad temporal. ¿Cómo la iglesia se ha sumergido en esto, hermanos? Hoy parece que el evangelio es suplir una necesidad temporal en la gente. Predicamos el evangelio del bienestar, el evangelio de suplir necesidades. Dios te quiere cambiar, Dios te quiere dar, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere restaurar. Y aunque eso son partes de las bendiciones de Dios, no es la razón por la que Cristo vino. Cristo vino para que podamos volver al Padre, para que regresemos a lo que Adán perdió en el paraíso y podamos conocer a Dios de manera personal, y en esa relación seamos santos como Él es santo y vivamos la vida que Él estipuló que vivamos y logremos aquello que Él, para lo cual Él nos puso en esta generación, y cuando muramos estemos para siempre con Él. Jesús no vino para sanar tu matrimonio, Jesús no vino para pagar tus deudas, ni para que tengas una nueva casa. Jesús no vino para esas cosas. No vino para bendecirte, no vino para prosperarte, no vino para eso Jesús. Esas son bendiciones, digamos, periféricas, pero que no son el centro por lo cual vino Jesús. Entonces Jesús tiene este conflicto porque Él está predicando a las multitudes y Él sabe que está supliendo una necesidad temporal, mas no está alcanzando el centro del objetivo por el cual Él estaba allá. Entonces Jesús sube al monte, ora, le pide dirección al Padre y el Padre le revela la forma en que esto iba a suceder. Cómo se cumpliría la palabra dada a Abraham de que por medio de Cristo Abraham tendría hijos como estrellas. ¿Cómo se cumpliría esa palabra? Es ahí donde Dios le revela, el Padre le revela que él tenía que buscar a 12 y darle su vida a 12. Y yo digo, sí que necesitó paciencia Jesús para no ver resultados inmediatos. 3 años, hermanos, estuvo Jesús con estos hombres. 3 años sin ver ningún resultado. 3 años regañándolos, 3 años enojándose con ellos, 3 años soportándolos, 3 años de niñerías, 3 años de inmadureces, todos carnalotes, todos envidiosos, chismosos, murmuradores. 3 años Jesús sin ver fruto en este equipo de gente, en este grupo de personas. Necesitó paciencia. Pero cuando Él se fue, wow, ¿qué hicieron estos hombres? Cambiaron el mundo. Pusieron las bases del cristianismo. Desarrollaron la doctrina que hoy nosotros tenemos como fundamentos. Evangelizaron su generación, pusieron de cabeza a su generación, hicieron miles de discípulos. Y entonces se cumplió. La promesa que el Padre le hizo en el monte se cumplió. Porque millones de personas no fueron suplidas necesariamente o solamente en una necesidad temporal que tenían, sino que se cumplió a través del discipulado personal, que cada persona conociera personalmente a Dios. Millones, hermanos. Jesús necesitó paciencia Jesús para que se dé esto. Y Jesús pudo haber tirado la toalla en cualquier momento. Cada vez que ellos cometían una burrada, los discípulos, Jesús, ¿qué es lo que decía? Ay, generación perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ya no los soporto, ya no les aguanto. Se pelean por niñerías. ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos tirado la toalla con esa gente? Y peor aún, el mejor, el más maduro, el más sabio, el más centrado de los 12 le traiciona al final.
Porque el más maduro es el que lleva la contabilidad, ¿no es cierto? El más maduro es el que cuida las finanzas. El más maduro es el que está ahí como un administrador, como un gerente. Y los otros, puro carnalito, puro carnalito. Y ahí Judas, administrador, gerente, un líder, y le traiciona. No era para que Jesús diga, ya estuvo, Padre, ya, llévame y no, tú y yo a nuestro reino, y que estos se maten solos. Jesús tuvo paciencia. Jesús sabía que la promesa del Padre se iba a cumplir, pero requería tiempo para que se cumpla. Tiempo. ¿Y tú lo quieres cuándo? Hoy lo quieres. Sáname. ¿Cuándo? Hoy. Ya, ahorita. Sáname ya. Pastor, no sané. Me voy. Mi matrimonio no sanó. Pues ya me voy. Ya no quiero nada. No me interesa nada. No hay paciencia. Como queremos las cosas inmediatas, y como pensamos que lo que hacemos no funciona, tiramos la toalla. Y no vamos paso a paso, centímetro a centímetro, sabiendo que cada cosa que hagamos va a sumar para que al final tengamos la promesa. Entonces, si logro meter un concepto hoy en tu corazón que sea este: hay cosas que llevan tiempo. En el 2013 yo como pastor cometí muchos errores. Y en el 2014, los que no estaban acá lo van a saber, la iglesia Fuente de Vida se dividió en 3. Se nos fueron 3 iglesias. Un grupo para otro grupo para otro, 3. Y yo aprendí por consecuencia. No aprendí por obediencia, aprendí por consecuencia. Hay 2 formas de aprender. Sugiero la primera, hermano. Sugiero aprender por obediencia. Por consecuencia, neta que aprendes. Aprendes porque aprendes. Y vas a aprender bien. ¿Sí o no, mi chavo? Aprendes bien. Por consecuencia, aprendes bien. El problema de aprender por consecuencia es que ya pasaron años. Ya estás más gordito, estás calvo, pasaron años. Y vuelves al mismo punto donde estuviste hace años. Y dices, está bien, Señor, lo voy a hacer como me dijiste hace 15 años que lo haga. Porque no hay atajos, hermano. No hay atajos en el reino de Dios. No hay atajos a la bendición, y Dios no puede ser burlado. Tú no puedes engañar a Dios. Mira, agarré un atajo, me brinqué 10 años. No, eso es lo que crees. Pero al final te vas a dar cuenta que lo único que perdiste fue tiempo. Perdiste tiempo. Y ahora tienes que empezar ¿dónde? Donde te quedaste hace 10 años. Allá tienes que empezar. Entonces aprovecha lo que estoy diciendo y hazlo ahora. Porque si tú crees que eres más sabio que Dios, en 10 años vas a tener que regresar a donde estás ahorita. Y vas a decir, tenía razón la Biblia. Tenía razón el pastor que nos dijo que no era el tiempo para nuestra relación. Y yo te voy a decir así con un fresco aquí en mi pecho, te lo dije. Te voy a decir, hace 10 años te lo dije. ¿Y qué pasó? Tiempo nada más. Eso es lo que pasó. Tiempo. Uno tiene que aprender. Uno tiene que confiar que Dios es más sabio que uno. Que no siempre el consejo va a adaptarse a lo que yo quiero hacer, sino que yo me debo adaptar al consejo de Dios. Uno tiene que recordar que no hay atajos a la bendición. No hay trucos en el reino de Dios. Que lo que hay es procesos y fidelidad.
No, la magia no existe, hermanos. La buena noticia es que cada paso que tú das, Dios te va a ayudar. Y cuando termine el 2020, tú vas a estar libre. En el 2013 pagué todas mis deudas. Las deudas de mi esposa, Jesús, las pagué todas. Todas. Cuando terminé de pagar, yo le dije a Dios, nunca había vivido sin deudas. Nunca. Yo dije, jamás pensé que esto sería posible. No me preguntes cómo sucedió, porque ni yo lo sé. Solo sé que empecé. Solo sé eso. Yo empecé y cuando me di cuenta ya había terminado. Dios es bueno, Dios abre puertas. Me acuerdo que me llamaban del banco y sin que yo les ofreciera un trato, está bien, te lo damos a tanto. Yo, ok. Y así, hasta que se pagó todo. Y ese mismo año, por primera vez en mi vida, porque siempre mi papá me había ayudado a comprar un coche. Compré un coche solito, tampoco yo pensé que podía. Y se lo di a mi esposa, ahí está, ya te pagué todas tus tarjetas, ahí está tu coche, toma. Claro, era uno chiquitito, pero Dios hizo la obra. No importa cuál sea el gigante que tú tienes hoy, con paciencia lo vas a lograr. Con sabiduría lo vas a lograr. Por eso dice la palabra aquí. El Eclesiastés 11:3, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. ¿Cómo se llena la nube de agua? Fíjate la sabiduría de Salomón. ¿Cómo se llena la nube de agua? ¿Sabe la respuesta? Partícula a partícula. Una partícula, luego otra partícula, luego otra partícula, luego otra partícula, en un proceso constante. En un proceso que nosotros estamos por allá, estamos caminando, estamos en el cine y la nube está tic, tic, tic. Con paciencia. Pero cuando haces así, el diluvio cae. Y uno se pregunta, ¿cuántas toneladas de agua había allá arriba? Cuando vemos una inundación, ¿de dónde salió tanta agua? ¿Cómo es posible que tanta agua esté en el cielo, desafiando la fuerza de la gravedad? Lo mismo pasa con nosotros. Si con paciencia somos fieles, no esperando resultados inmediatos, no esperes resultados inmediatos, pero si eres paciente, ya traje mi diezmo, ¿dónde está mi prosperidad? No, necesitas un historial, hermano. Necesitas sembrar y como la partícula, y un día ¡pam!, cae la lluvia. Necesitas paciencia. Hay cosas que llevan tiempo. No hay atajos en el reino espiritual. No hay chanchullos. No existe la magia. No logras nada con ir de rodillas a la basílica. Si pones de cabeza al santo, tampoco funciona. No funciona. No existe la magia. Existe el respaldo y el poder de Dios. No hay hadas madrinas. No hay genios de lámparas. No hay fórmulas mágicas. No hay atajos. Hay paciencia. Dios lo hizo así. Por eso dice después: si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar en el que el árbol cayere, ahí quedará. En otras palabras,
si no haces nada, allá va a quedar. Van a pasar 10 años y ahí vas a estar si no haces nada. ¿Por qué? Porque Salomón seguramente un día salió a caminar al bosque y vio un árbol caído. Y vio que ese árbol caído tenía hierbas alrededor y la habían cubierto enredaderas y habían crecido matorrales alrededor y habían enrollado ese árbol. Ardillitas habían hecho su casa, allá los hormigueros, las hormigas al lado. Entonces Salomón dijo, bueno, quién sabe hace cuántos años cayó ese árbol. Si el árbol cayera al sur o cayera al norte, ahí se va a quedar. Si no haces nada hoy, ahí se va, como ese árbol te vas a quedar. Raíces allá, hormigas, huecos, todo, ahí te vas a quedar. 10 años allá por no hacer nada, por creer que uno es más sabio que Dios. Pero cuando entiendes cómo funciona el reino, cuando sabes que hay cosas que llevan tiempo, cuando sabes que el mismo Dios creó el universo en 6 días y se gozó en cada etapa, entonces aprendes que hay que hacer las cosas en su momento, aunque no haya resultados inmediatos. Pero sabes que al final va a haber una lluvia que se va a derramar. El verso 4, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. En otras palabras, el que espera las condiciones perfectas para actuar, nunca lo va a hacer. El que espera que se alineen los planetas, cuando se alineen los planetas, pastor, allá, neta, allá me voy a consagrar. No, pues nunca lo vas a hacer. ¿Y qué pasó con, ya perdonaste a tu esposo? Estoy esperando la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuándo voy a perdonar? El que al viento observa no va a hacer nada. El que mira las nubes no va a hacer nada. Se va a quedar esperando. En Grecia, ¿sabes cómo le llamaban en Grecia a estas personas? Los cínicos. Los cínicos, un cínico, nosotros hoy usamos esa palabra, decimos, ¡ay, qué cínico! Mira a esa persona, qué cínico. Pero en Grecia no lo usaban así. Cínico significa hombre perro. Eso significa un cínico. Es un hombre perro. Cuando los griegos veían un cínico, un hombre perro. ¿Por qué? Porque solo ladra. Es un cínico. ¿Qué hacían los cínicos? Se sentaban en los parques. Se sentaban en las plazas, se sentaban ahí en las tiendas, en los lugares. Y ellos eran expertos en todos los temas. Que Peña Nieto y que López Obrador. No, yo te digo esto y te digo lo otro. Y la economía. Que la iglesia. No, la iglesia falló por esto y por esto. Y que sabían todo de todos los temas y tenían todas las respuestas, pero no movían un dedo para cambiar sus propias vidas. Ahí estaban todo el día allá en el parque. Sabían todos los secretos del universo, pero al final, hoy tienes 20 varos para un chesco y una torta. Todos pobres, todos llenos de deudas. Un hombre perro, solo ladra, un cínico. El que al viento observa, no segará, no cosechará. El que mira las nubes, el que espera las condiciones perfectas para actuar, nunca va a empezar. Año nuevo. En año nuevo empiezo la dieta. En año nuevo voy a dejar de fumar, neta, el 1 de enero. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué el 1 de enero? El lunes, pastor, el lunes empiezo. ¿Qué hay un misticismo allá? ¿Qué hay magia allá o qué? El que espera las condiciones perfectas nunca lo va a hacer. Es como el que le decía a Jesús, te seguiré, Jesús. Fíjate. Te seguiré, Jesús. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, lo que no es que haya muerto su padre, lo que él en realidad estaba diciendo, deja que yo vaya primero
espero a que entierren a mi padre, espero a que muera mi padre, espero a recibir una herencia y cuando yo tenga dinero, entonces te voy a seguir. Ahorita no te puedo seguir porque no tengo dinero. Él estaba esperando las condiciones perfectas para poder seguir a Jesús. No esperes las condiciones perfectas para obedecer. Obedécelo hoy y obedécelo mañana y el martes y el miércoles y cada día. En suma vas a obtener una tormenta de bendiciones, una lluvia de bendiciones. Y termino con el versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué nos dice Dios hoy? Esto te dice Dios hoy. Tú no sabes cómo trabajo. Tú no miras lo que estoy haciendo en lo espiritual. Solamente haz tu parte en lo natural y yo voy a hacer mi parte en lo espiritual. Déjale el cómo a Dios. ¿Cómo va a pasar eso? No lo sé. ¿Cómo va a suceder eso que necesitas? No tengo idea. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Ni me preguntes, hermano, porque no lo sé. Los cómo pertenecen a Dios. Lo que sí sé es lo que tienes que hacer hoy y acá. No nos gusta el evangelio del esfuerzo y de la paciencia. Ahora te voy a decir algo. Los milagros suceden en el esfuerzo y en la paciencia. Allí suceden los milagros. Hay milagros gratuitos de Dios, por supuesto, pero lo que yo he visto en mi conocimiento limitado y en mi opinión muy personal, no es lo que la Biblia dice, mi muy personal opinión es que los milagros suceden en su gran mayoría en el evangelismo, en gente que no le conoce. De ahí, una vez que somos hijos de Dios, Él requiere obediencia. Él requiere paciencia. Él requiere que cada día aportemos, que cada día hagamos nuestra parte para que en suma Él desate su bendición sobre nosotros. Si nosotros no entendemos este principio, vamos a renegar de Dios. Y vamos a pensar que nos han timado. Vine a Cristo y no sanó mi matrimonio. Vine a Cristo y no pasó lo que yo quería que pase. Porque Dios no está obligado a hacer esas cosas. La razón por la que Cristo vino es para que tú le conozcas de manera personal. Y si tú puedes alabarle en medio de la dificultad, si tú puedes adorar a Dios y darle gracias en medio de la adversidad, vas por el camino correcto. No estoy diciendo que nos conformemos, porque tampoco es bíblico. Tenemos que luchar por salir adelante. Pero también tenemos que entender que ese salir adelante requiere esfuerzo de nuestra parte. La santidad requiere esfuerzo. La bendición conlleva esfuerzo. Salir adelante requiere que des pasos concretos. Ay, tengo una profecía que me dijeron en el Congreso que yo voy. Sí, gloria a Dios. Pero esa profecía está a kilómetros de distancia. Hay que dar un paso acá y otro acá y caminar para alcanzar esa bendición. Vamos a ponernos de pie. En conclusión, no desistas. No desistas. Lo que una vez, el sueño que una vez Dios puso en tu corazón,
lo albergaste y cuando empezaste a hacer la cosa, te desanimaste. Porque cuando aterrizamos, nos desanimamos. ¿Cuál es la palabra que el Señor te trae hoy? No desistas. No cierres tu célula, porque solamente va una persona. No canceles ese negocito que empezaste muy ilusionado, ilusionada, pero cuando viste que no eran las cosas como tú esperabas, ya te desanimaste. No desistas. No te salgas de esa relación con tu esposo, con tu esposa. No desistas. Sigue orando. La palabra que te quiero dar hoy es que vas a llegar. Si tú mantienes la paciencia y como Jesús entiendes que hay cosas que llevan tiempo y que si en este momento no estás viendo resultados inmediatos, pero sigues sembrando, sigues regando, sigues limpiando, sigues invirtiendo, si entiendes eso, vas a llegar como llegó Jesús. Vas a llegar como llegó David a Jebús, que es Jerusalén, y esperó 7 años antes de ser rey. Aunque ya estaba coronado y ungido, esperó 7 años. Siete días pasaron para que caiga Jericó. Necesitamos la paciencia. La paciencia es un rasgo de carácter del reino de Dios. No sé por qué Dios encerró cosas en el tiempo, no lo sé. No sé por qué, pero así funciona. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo pequeño. Y cuando te des cuenta, ya avanzaste millas de distancia. Ya avanzaste kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pero si no haces nada, si esperas las condiciones propicias, como el tronco vas a quedar en el bosque. Años esperando que se alineen los planetas para empezar. Cerremos el año, hermanos, con este pensamiento. No voy a prometerles, este es tu año, este de bien. No. Te prometo, sí, que si eres paciente, al final del próximo año vas a haber avanzado mucho en tu crecimiento espiritual. Si eres calenturiento de que sí, como el chavo, empieza las cosas y a la semana te retiras, pues no vas a ver nada, como el tronco ahí tirado vas a quedar. Paciencia, dedicación, fidelidad, constancia, un poquito hoy, otro poquito mañana, un sí hoy, otro sí mañana, otro sí luego, y luego se juntan 3000 sís. Y Dios va a seleccionarte para cosas superiores. Si eres fiel en eso pequeño que tienes hoy, Él te va a considerar para cosas mayores. Pon tu mano derecha en tu corazón, vamos a orar. Cierra tus ojos. He traído tu palabra, Espíritu Santo. He traído tu palabra a cada persona, a cada corazón. Yo sé que muchos aquí han recibido esta palabra